Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Gobierno del Estado de Nuevo León presenta Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes en una emisión más de este reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3 en Escuela TV. ¿Qué te parece si comenzamos recordando cuál es la práctica social del lenguaje que estamos viendo desde la semana anterior? Participar en un panel de discusión sobre un tema investigado previamente. Veamos los aprendizajes esperados. Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada al debatir sobre un tema. Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión. Reconoce y respeta los diferentes puntos de vista y opiniones sobre un tema y los turnos de participación al llevar a cabo un panel de discusión. Vamos a ver en qué nos enfocaremos durante esta sesión. En reconocer la propia experiencia como forma de validar argumentos, revisar estrategias discursivas para persuadir a la audiencia, distinguir el empleo del lenguaje formal e informal en función de la situación comunicativa y planificar la organización de un panel de discusión. Vayamos con nuestro primer énfasis, reconocer la propia experiencia como forma de validar argumentos. Pero recordemos primeramente, ¿qué es un panel? Un panel es una forma de discusión que se distingue por el análisis colectivo de una situación, problema o asunto en el que se facilita el intercambio de ideas, opiniones y experiencias. Contribuye a ampliar conocimientos y posibilita el desarrollo de la experiencia verbal. Si tú vas a participar en un panel de discusión, es necesario que elabores un texto argumentativo. Recordemos que los textos argumentativos se componen primeramente de una tesis, que son opiniones o ideas que tenemos con respecto al tema. Esto nos permitirá formular una postura que sostendremos a través de argumentos. En un texto argumentativo, ¿en dónde podemos encontrar la experiencia del autor? En todo el texto, en las preguntas que se plantea, en los ejemplos, en las referencias y datos que presenta. Ahora, nuestra experiencia, es decir, lo que hemos visto, escuchado y leído, nos permite justificar lo que pensamos, lo que opinamos. ¿Qué experiencias podemos compartir? Primero, mi experiencia personal, que yo haya vivido algo relacionado con el tema que se está tratando. Experiencias de búsqueda, que yo haya buscado otras personas que hayan vivido experiencias al respecto. Experiencia de registro, que por ejemplo estemos llevando un registro anecdótico sobre ese tema. Experiencias de lectura, lo que yo haya leído o investigado con respecto a ese tema. Y la experiencia de contraste, que compare varias experiencias. Recuerden que debemos posicionar nuestra postura, nuestra opinión. Debemos escuchar las posturas de los demás panelistas. Identificar dónde se encuentra nuestra postura, en qué nivel está, compararlas con las del resto de los panelistas y opinar tomando en cuenta todo lo anterior. Pasemos a nuestro siguiente énfasis, revisar estrategias discursivas para persuadir a la audiencia. Tú harás uso de recursos discursivos para poder emitir tus opiniones. Estos recursos discursivos mantienen una forma fija de expresión en donde hablante y oyente identifican lo que se está comunicando. Además, deben cumplir con ciertas características para que el mensaje del emisor
pueda llegar de buena forma. Ahora, estos elementos de las estrategias discursivas son el tema. Recuerda que el tema debe estar delimitado para evitar salirnos del mismo y debe ser polémico y que cause controversia entre los panelistas. La estructura se refiere a la forma en que vamos a acomodar nuestras ideas y argumentos. El estilo tiene que ver con la personalidad del hablante o panelista y la función, qué es lo que queremos lograr, cuál es el objetivo. Definimos dos estrategias discursivas, las argumentativas y las que apelan a la sensibilidad. Veamos primeramente en las argumentativas cuáles son sus objetivos. Captar el interés de la audiencia, hacer uso de un lenguaje cercano al público, citar autores reconocidos para darle sentido y validez a sus argumentos, exponer más de un ejemplo para reafirmar una idea, contraargumentar que las ideas de sus opositores son poco confiables o inválidas. En el caso de las que apelan a la sensibilidad, podemos utilizar la descalificación. Utilizan actos o conductas o juicios de una persona para exponerlos como razones de que no es una persona de confianza ni tiene la autoridad para opinar. La ironía. Esta es una forma de oposición que consiste en hacer entender lo contrario de lo que se dice. Y la advertencia de implicaciones y consecuencias. Presenta al receptor un conjunto de argumentos orientados a los sentimientos y sensibilidad que advierten de las consecuencias de determinadas acciones. Algunos recursos discursivos son la metáfora, símil, pregunta retórica, la ironía, apóstrofe e hipérbole. Te invito a que si tú quieres conocer más acerca de estos recursos discursivos, consultes en tu libro de texto. Vayamos al siguiente énfasis. Distinguir el empleo del lenguaje formal e informal en función de la situación comunicativa. Primeramente, ¿en dónde se presenta una situación comunicativa? Se presenta cada que interactúan dos personas a través de un texto o un diálogo y depende del contexto en el que se encuentran. Te habrás dado cuenta que no es el mismo lenguaje el que utilizas si tú hablas con tus amigos, tus compañeros de clase, tus familiares, al lenguaje que utilizas si vas a exponer una clase, si vas a pedir un permiso a una autoridad. Distinguimos dos tipos de lenguaje, el formal y el informal. En el formal se cuidan las reglas gramaticales, se adopta un tono serio, se evitan expresiones que estén fuera de las normas ortográficas en el caso de que sea escrito. En el informal se utiliza en el ámbito familiar, utiliza vocabulario menos preciso y repetitivo, se hacen uso de modismos y regionalismos. Ahora, te propongo que hagamos un ejercicio para saber si puedes distinguir entre el lenguaje formal o informal. En el siguiente ejemplo, hay un montón de contaminación hoy por el tráfico. ¿Qué tipo de lenguaje crees que se esté utilizando? Correcto, es un lenguaje informal. En el lenguaje informal lo podemos distinguir por la palabra montón. En el siguiente ejemplo, actualmente padecemos una niebla tóxica sobre la ciudad producida por fábricas, además la falta de viento que ayude a dispersar los contaminantes. ¿Qué tipo de lenguaje crees que se esté utilizando? Efectivamente, es un lenguaje formal. Un ejemplo más. En las noticias han estado diciendo que tendremos un aire malísimo. ¿Qué tipo de lenguaje crees que se esté utilizando? Muy bien, un lenguaje informal. La palabra malísimo nos indica la informalidad del texto. Vayamos al siguiente y último énfasis. Planificar la organización de un panel de discusión. Si tú vas a ser organizador de un panel de discusión, te sugerimos que tomes en cuenta los siguientes puntos.
Primero, la elección del tema. Te repito que tiene que ser un tema polémico, que cause controversia entre los panelistas y el público y que esté bien delimitado para evitar salirnos del mismo. Reclutamiento. ¿A quiénes vamos a reclutar? A las personas que formarán parte de la audiencia y del panel. Ambos grupos deben de tener conocimiento sobre el tema. El moderador. Esta persona debe de tener una opinión objetiva sobre el tema. No puede emitir juicios o impresiones. Además, es el encargado de asignar los turnos de participación tanto a la audiencia como a los panelistas. Y además, formular preguntas. La distribución física, la más adecuada, es la de herradura, en la que el panelista se coloca al centro del panel, en medio de los panelistas, para que tenga mejor visibilidad. El tiempo es de 45 a 60 minutos. Te propongo un reto. Elige un tema. Invita a 3 de tus compañeros a que participen como panelistas. Participa como moderador. Elabora preguntas para los participantes. Presenten su panel de discusión. Puedes hacerlo de manera virtual. Utiliza la tecnología. Recuerda que el objeto de toda discusión no debe ser el triunfo, sino el progreso. Muchas gracias por haberme acompañado. Sigue cuidándote y utilizando tu cubrebocas. Hasta luego. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. ¿Sabes cómo cuidar a tu mascota? ¿No? No te preocupes. Hospital Veterinario es tu mejor guía. Sábado y domingo, 8:30 de la mañana. ¿Ir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, eso. Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas. ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos. De una vez te digo. Que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Transparencia y acceso a la información del Estado de Nuevo León, te invita a visitar la galería virtual Arte Transparente. Ingresa a cotay.org.mx/galería, conoce las obras ganadoras de los certámenes anteriores y participa en los concursos 2020 que la Cotay tiene preparados para ti. Pinta un mundo transparente, cortometrajes sobre protección de datos personales y arte transparente en nuestro derecho. Ayúdanos a fomentar la cultura de la transparencia y la protección de datos personales. ISA Nuevo León. Sentirnos seguros en los parques y en la calle. Que el sueldo alcance y sobre para la carnita asada. Que se apoyen las empresas. Nosotros no somos el enemigo, caray. Que lo que pagamos de impuestos se utilice aquí. Y el que mataste a Tommy, me pague caro. ¿Verdad que sí, Tommy? Nosotros trabajamos todos los días por la felicidad de las familias de Nuevo León. Partido Acción Nacional. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de Escuela TV. Mi nombre es el profesor Ricardo Rodríguez López y me acompaña mi compañero y amigo, el profesor Sergio Denis Leija. También nos acompaña en lengua de señas
La maestra... Rosy Gallegos. Correcto. Entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que va a tocar algunos temas que se vieron en Aprende en Casa. Pero antes que nada hay que hacer una semblanza sobre el acontecimiento que se dio el 20 de noviembre, pero de 1910. Ahí sí, por favor, profesor, me permite pantalla para poder compartirlo con las personas que nos sintonizan. Muy bien, como ya saben, se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, en el cual diversos personajes importantes se llevó a cabo un hecho, un acontecimiento, pero también un proceso histórico muy complejo y que tuvo como desenlace la promulgación de la Constitución de 1917. Ahí tenemos a Pancho Villa, Porfirio Díaz, los hermanos Aquiles Cerdán. También tenemos a Francisco I. Madero, quien inicia con el apoyo de los hermanos Aquiles Cerdán. También tenemos a Emiliano Zapata y por último a Venustiano Carranza. 110 aniversario. Oiga, maestro, pero tengo una pregunta. Adelante. Venimos, sí, trae su atuendo revolucionario igual que yo, pero Catrín, o sea, esa cara de difunto, ¿tiene algo que ver con la cuestión revolucionaria? Yo sé que muchos en los que nos sintonizan a través de las diversas plataformas digitales y los que nos observan, los que nos escuchan a través de Radio Nuevo León, se percataron de este atuendo. Sin embargo, recordemos que el Catrín fue, si por favor avance en la diapositiva, nos vamos a dar cuenta, y ahí va a aparecer en pantalla, que el Catrín fue un personaje simbólico o creado por José Guadalupe Posadas en el año de 1910 y en el cual da a conocer la Catrina, este personaje que ustedes lo relacionan mucho también con lo que viene siendo el Día de Muertos o el día 2 de noviembre. Sin embargo, tiene un sentido histórico y es lo que quiero que tú entiendas respecto a este personaje, que la Catrina o el Catrín simbolizaba una denuncia social en contra del gobierno por las miserias que pasaban en aquel periodo, sobre todo en el periodo del porfiriato, que beneficiaban nada más a las clases sociales altas, pero las clases sociales bajas realmente pasaban penumbras, pasaban hambrunas y eran objetos de represiones de parte del gobierno. Y por eso este personaje, José Guadalupe Posadas, la exalta, la expresa a partir de ese momento. Y por eso vengo caracterizado de un Catrín revolucionario. Muy bien caracterizado, por cierto. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar con el contenido a analizar. Por favor, maestro, ¿me ayuda? Claro que sí. Vamos a empezar con los reforzamientos de los aprendizajes que vieron en Aprende en Casa. Ahí, primero, si me permites, por favor, Chuy, en primer plano, vemos el subtema del crecimiento de la población y el florecimiento de las ciudades. Y como segundo tema, maestro, por favor. Las reformas en Nueva España. Nuevo estilo de gobierno, división política, establecimiento del ejército y la apertura del comercio libre. Muy bien, vamos a avanzar sobre qué aprendizaje esperado se basan nuestros contenidos. El primero, maestro, si es tan amable. Reconoce las causas y consecuencias del crecimiento económico novohispano en el siglo XVIII. Muy bien, el siglo XVIII, que ustedes ya saben que abarca de los años 1701 a 1800. Y en el segundo aprendizaje esperado menciona, explica las causas y consecuencias de las reformas borbónicas. Ustedes ya saben que una reforma significa una ley, ¿verdad? Entonces, borbónicas pertenecen a una casa real que predominó en Nueva España, en la península ibérica en los siglos XVII y XVIII. Muy bien, avanzamos, por favor. Ahora te voy a preguntar a ti, que nos estamos observando en pantalla, que ahí tenemos dos imágenes. Una panorámica del Cerro La Silla de una fotografía a finales del siglo XIX y otra fotografía de principios del siglo XXI desde el mismo punto. Y aquí va la pregunta, maestro, por favor. De acuerdo con esta fotografía, ¿qué crees que haya aportado el establecimiento de esta industria a Nuevo León? Observa alrededor de unos segundos y date cuenta que con base en el establecimiento de la industria siderúrgica a través de fundidora, o en este caso esta industria, fundada en 1900, empezó a llevar consigo una cadena de circunstancias positivas para el crecimiento de nuestro estado. Y ahí en pantalla vamos a proyectarlo. Maestro, por favor, ¿puede avanzarlo? ¿Qué ayudó? Ayudó a generar nuevos empleos. Después, también el generar nuevos empleos implica que la gente vaya a trabajar y eso provoca una migración de personas. Posteriormente, trajo consigo la migración de personas, pero también nuevas viviendas o fraccionamientos aledaños a este espacio industrial.
Después, también reflejó caminos o vialidades para poder conectar con este lugar. Posteriormente, encontramos que surgieron actividades económicas necesarias para solventar las necesidades de la población. Entonces fue una cadena, una reacción en cadena importante. Y luego después sigue, por favor, profesor. Tenemos un desarrollo urbano y finalmente un crecimiento económico. Desarrollo urbano, empezaron a florecer las ciudades, a incrementarse, y ahora lo conocemos como la metrópoli, que orgullosamente es uno de los estados motor de nuestro país. Muy bien, avanzamos, por favor. Ahora vamos a ir con el contenido histórico que aparece ahí en pantalla. Maestro, por favor. Adelante. Durante el siglo XVII y XVIII, las principales ciudades de Nueva España se consolidaron como centros políticos, religiosos, y económicos y financieros. Las causas fueron... Tenemos el desarrollo de centros mineros. Maestro. Fortalecimiento de la agricultura y la ganadería. Como tercera causa, el poblamiento alrededor de los centros mineros. Y por último, la construcción de caminos. Si se dan cuenta, fíjense las similitudes entre el pasado histórico y lo que ahora nosotros hemos analizado con la imagen previamente proyectada. Entonces nos percatamos de que el florecimiento de las ciudades se dan con ciertas necesidades que también nosotros hemos experimentado alguna vez de nuestra existencia. Pero sobre todo, profe, hay que ubicar a nuestros estudiantes en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Tiempo, sí. Y ahí ubicamos que el desarrollo de la noción temporal se ubica en los siglos XVII y siglo XVIII, pero también en el lugar de Nueva España, que es el espacio geográfico. Avanzamos, por favor. Y ahí tenemos un mapa tipo Sol. Claro, aquí nada más presento el centro del problema o del tema. Vamos a analizar las consecuencias que trajo consigo el florecimiento de las ciudades. Muy bien, maestro, por favor, adelante. Ahí tenemos que hubo un convivio y conflicto también a la vez en diferentes grupos sociales, donde en las ciudades se juntaban o florecían. También había un convivio entre esos sectores sociales, pero a la vez también traía un conflicto, porque tanto los peninsulares como los criollos era muy difícil que vieran a las castas y sobre todo a los indígenas y convivieran entre sí. Muy bien, maestro, por favor, puede proyectar el siguiente. Maestro. Inseguridad. La inseguridad se daba también porque así como surgían las actividades económicas, también había gente que buscaba aprovecharse de esas características y empezó a haber bandolerismo y también asaltos en las plenas urbes. Muy bien, el siguiente, maestro. También tenemos desarrollo de redes comerciales internas que fueron muy importantes en ese tiempo para haber una conexión entre las ciudades que iban surgiendo con el paso del tiempo. ¿Continuamos? Maestro. Desarrollo urbano con arquitectura colonial. Ahí nos percatamos que empezaron a haber nuevas edificaciones que dieron una vista muy diferente al panorama. Y finalmente, tenemos un crecimiento económico. Así como empezaron a surgir las ciudades, también hubo un desarrollo económico muy importante. Y avanzamos con lo siguiente. Aquí tenemos que con las reformas borbónicas en la Nueva España, Carlos III de Borbón, que fue rey de España de 1759 a 1788, empieza a ver una serie de características en Nueva España que le llaman la atención. Él buscaba volver a tener un poco más de control y sobre todo regular lo que vienen siendo los impuestos en las colonias americanas. Y entonces, después, ¿qué es lo que hace él? Avancemos, por favor, maestro. Claro. Designa en 1764 a José de Gálvez como visitador de Nueva España. Empieza a llevarle, se apoya con alguien para que vaya a tomar auditoría o vaya a verificar del por qué o cómo estaban manejados estos recursos. Maestro, por favor, me ayuda con el párrafo. Las reformas borbónicas buscaron un nuevo estilo de gobierno, con la finalidad de tener mayor control sobre las colonias americanas y obtener más recursos. Ahí encontramos que las medidas aquí voy a mencionar algunas, pero hay muchas más medidas que se aplicaron en la Nueva España a raíz de las reformas borbónicas. Entonces, una de ellas es la expulsión de los jesuitas en 1767, puesto que el rey de España consideraba que habían obtenido mucha autonomía y recursos, y sobre todo que habían influenciado a la población con algunas ideologías de la Ilustración, y eso a la corona española no lo veían con buenos ojos. También tenemos como segunda medida
los impuestos sobre las actividades mineras y el comercio. Trató de darle una fluidez al comercio. Después también encontramos división política en forma de intendencias y gobernaciones, que fue también una de las medidas muy significativas y que de hecho cambió el mapa de la división política de la Nueva España. Y por último, el establecimiento del ejército. Como medida creó un ejército para controlar los perímetros también de la colonia novohispana, pero también de dar control a la misma ciudadanía que surgía de las nuevas ciudades. Continuamos. Y por último, ahí en pantalla, por favor Chuy, ¿me ayudas? Se proyecta un cuadro o un esquema de llaves en el cual habla acerca de las consecuencias políticas de las reformas borbónicas. ¿Qué consecuencias políticas trajo consigo esta serie de medidas? Y una de ellas, maestro, si por favor la puede mencionar. Criollos y mestizos desplazados de puestos gubernamentales. Esta situación, el hecho de que llegara el visitador José de Gálvez, trajo consigo personal del país ibérico que fueran leales al rey para tener un mejor control. Y entonces empezó a quitar los puestos a los criollos y mestizos, que no fue por bien visto, y eso provocó un disgusto y posteriormente conflictos o rebeliones inclusive en contra de la corona en la Nueva España. Como segunda consecuencia tenemos que se llevaron a cabo, como ya lo habíamos mencionado, rebeliones e intentos de golpes de Estado. ¿Por qué? Primero, por la situación de la sustitución de estos personajes con relación a los puestos gubernamentales. Y segundo, porque habían también expulsado a los jesuitas. Ya ven que antes predominaba en gran medida, se había predominado la religión católica y a los fieles no les agradaba esa idea. Como tercera medida, por favor, profesor. Adelante. Mayor poder al clero secular. Es decir, al sustituir a las órdenes religiosas se le dio el poder a los sacerdotes, a los arzobispos que estaban en la Nueva España. Y continuamos con el siguiente. Ahí encontramos una nueva división política en la cual ya se establecen las intendencias y gobernaciones. Que estas, cabe mencionar que no nada más son las consecuencias, sino hay muchas más. Recuérdense que hay la multicausalidad y sobre todo también hay múltiples consecuencias que predominaron en la Nueva España. Pero esto también vino a hacer una causa después con motivo de lo que viene siendo el estallido de la independencia de nuestro país. Y bien, es así como llegamos al final de esta sesión de Escuela TV. Nos dio gusto haberlos acompañado y ahora sí ya entienden lo que viene siendo el concepto de El Catrín. Bajo qué circunstancia o premisa se expresó gracias a este personaje, José Guadalupe Esposada. Nos despedimos. Hasta pronto. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Como audiencia, tienes derecho a conocer los valores y principios que rigen al sistema de radio y televisión de Nuevo León. Promover la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión, así como la identidad, además del compromiso con la calidad, la objetividad y la veracidad. Soy Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencias, y te invito a conocer el Código de Ética del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Ingresando a www.nl.gov.mx/SRTVNL para poder hacer valer tus derechos. Creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Seguimos en contingencia. Recuerda, usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. De pie.
Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana para darte resultados. En el PRI sabemos gobernar y lo hemos demostrado. Hoy es tiempo de seguirlo haciendo. Por las familias de México, estamos de regreso y vamos a volver a ganar. PRI, el Partido de México. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Vamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sección de Escuela TV. Mi nombre es Yamil Ismael Salinas Arzola. Hoy, 23 de noviembre del 2020, quiero hacer una grata mención para la Escuela Normal Miguel F. Martínez Centenario y Benemérita, que el día de hoy está cumpliendo 150 años de haberse dado el decreto de su fundación. Agradecer a cada uno de los maestros, directivos, todo el personal de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, compañeros de cada una de las licenciaturas en educación primaria, preescolar y educación física, porque el estudiar en esta escuela es estar viviendo una experiencia realmente inolvidable. Muchas felicidades y esperemos que se sigan cumpliendo muchísimos años más en los que preparen a cada uno de esos maestros que son los que están dando la cara hoy en día en esta pandemia del COVID-19. Vamos a comenzar con la clase de matemáticas de tercero de secundaria. Vamos a pasar a pantalla completa para que puedan ver los datos generales de esta clase. Recuerden que es un reforzamiento de Aprende en Casa 2 y el día de hoy nos va a tocar ver el tema de probabilidad. Es un tema que conocemos ya de muchos años con esa palabra, probabilidad, pero que muchas veces lo vemos muy rápidamente o al final de cada bloque y no podemos enfocarnos en cada uno de los detalles que presenta este contenido. El aprendizaje esperado es: resuelve problemas que implican calcular la probabilidad de eventos complementarios, mutuamente excluyentes e independientes. En muchas ocasiones nada más sacamos la probabilidad de sacar tal cantidad en un dado, de que me caiga águila o sol en una moneda o una ruleta o unas bolsitas con bolitas de colores, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver el día de hoy son las características de cada uno de esos experimentos en probabilidad. Para ello necesitamos hacer un repaso rápido de los conceptos fundamentales. Experimento aleatorio es un hecho o acontecimiento cuyo resultado no se puede predecir y solamente se conoce una vez que ocurre. Como ya lo mencionamos, puede ser un dado, puede ser una moneda o los eventos que ya mencionamos. Espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados que pueden darse al ocurrir un evento aleatorio. Tenemos el dado, en el dado sabemos que tiene 6 caras, por lo tanto yo tengo la oportunidad de que me salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En una moneda, como ustedes conocen, se le pudiera llamar cara y cruz o sol y águila, ¿sí? Tenemos 2 opciones nada más. Ese es el espacio muestral de una moneda. Para lo que es el evento o el suceso, ya que vamos a hacer el trabajo o el procedimiento, dice, es una parte o subconjunto del espacio muestral. ¿Qué significa esto? Que me van a pedir que salga algo y ese algo está dentro del espacio muestral. Por ejemplo, con un dado, ¿qué probabilidad tengo de que me caiga un número mayor o igual a 3? Tengan mucho cuidado con estas notas que te dicen. Igual a 3 está incluyendo el 3. Entonces tengo el 3, el 4, el 5 y el 6. Tengo 4 opciones de las 6. Por lo tanto, lo represento como 4 sextos. Y en la moneda me están pidiendo que me salga águila. Entonces, de esas opciones o del espacio muestral que tengo en la moneda, tengo 2 opciones, ¿verdad? Y águila es una de ellas. Por lo tanto, la probabilidad sería 1/2. Esto está muy sencillo. Lo complicado es cuando me llegan a preguntar de qué tipo de experimento o de evento estamos hablando, ¿sí? Como parte final en este repaso de los conceptos fundamentales, la probabilidad se puede expresar en una representación fraccionaria, pues como su nombre lo dice, una fracción o una razón.
en una representación decimal, lo que vamos a hacer es estos 3/4, vamos a sacar su equivalente en decimal. ¿Cuánto es en decimal? 0.75. Y la representación en porcentaje. Como lo pueden hacer, si tú ya tienes el decimal, multiplicas este 0.75 por 100, porque por eso se llama por ciento. 0.75 por 100, recorro el punto 2 lugares y me da que es el 75%, equivalente a 3/4 también. El primero de ellos que tenemos el día de hoy es los eventos complementarios. Fíjate cómo los definen. Son dos resultados de un evento, siendo estos los dos únicos resultados posibles. Tengo un dado en el que su espacio muestral es del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga en el evento A número par y el evento B número impar? Vamos a la explicación en la siguiente diapositiva. En el evento A, los números pares son 2, 4 y 6. ¿Cuántos de 6? Son 3 de 6, que equivale a un medio. 3 entre 3 me da 1 y 6 entre 3 me da 2. En el evento B, la probabilidad de que me salga un número impar. En este caso tenemos los otros números que no mencionamos en la anterior, ¿verdad? Tenemos el 1, el 3, el 5 y por lo tanto tenemos 3 sextos, 3 de 6, que equivale a un medio. ¿Qué voy a hacer allá a continuación para poder sacar el resultado total o el complemento, porque así se llama, eventos complementarios? Este medio se va a complementar con este medio y resulta que en total entre los dos eventos complementarios entre sí se juntan los dos medios, me da dos medios que equivale a un entero. Esa es la explicación, digamos, o la confirmación de por qué son eventos complementarios. En total, entre ambos me tienen que dar un entero. Ejemplo de este, otro diferente, en el evento complementario tenemos la moneda, probabilidad de que me caiga cara es un medio, probabilidad de que me caiga cruz es un medio. Un medio y un medio, o una mitad y otra mitad, pues obviamente me dan un entero, ¿verdad? Para lo que son los eventos mutuamente excluyentes y no excluyentes, pongan mucha atención. Voy a poner estas tarjetas. Tenemos unas tarjetas enumeradas del 1 al 10. Las voy a voltear para no saber qué números están ahí, pero lo único que sabemos es que están del 1 al 10. El primer ejemplo dice, vamos a saber que los eventos mutuamente excluyentes son cuando la ocurrencia de uno de ellos evita la ocurrencia de otro. Si un resultado llega a ocurrir, causa que el otro ya no pueda suceder. O, en otras palabras, puede ser un evento donde te pidan unas cosas y en el otro evento no te van a pedir esas cosas o no te van a salir, por así decirlo, ¿verdad? Porque estamos viendo probabilidad. ¿Cuáles son los múltiplos de 3 que podemos encontrar del 1 al 10? Pues tenemos el 3, el 6 y el 9, ¿verdad? Y los múltiplos de 4, pues tenemos que los múltiplos de 4 es el 4 y el 8. ¿Qué sucede? Entre estos resultados no se repite, ¿sí? No se repiten los resultados, por lo tanto, se consideran eventos mutuamente excluyentes. Como su propia palabra lo dice, se están excluyendo entre sí. Uno no tiene que ver con el otro. Para lo que son los eventos mutuamente no excluyentes, tenemos que sí pueden suceder. ¿Cómo lo vamos a observar? Múltiplo de 2. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Múltiplos de 3, como ya lo habíamos visto en el anterior, tenemos el 3, el 6 y el 9. ¿Cuál se repite? Con que se repita uno, estos eventos ya son mutuamente no excluyentes porque no se separan, sino que se unen al momento de salir la misma respuesta en uno y en otro. Aquí en este caso se repite el número 6. Para poder identificar estos, existe una regla que se llama la regla de la suma. Pongan mucha atención porque cuando estamos en la secundaria se nos complica un poco. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 2 o un múltiplo de 3? ¿Qué voy a hacer? Los múltiplos de 2 ya vimos cuáles eran, 2, 4, 6, 8, 10. Y los múltiplos de 3 tenemos que son el 6, el 3 y el 9. Fíjate lo que sucede. Aparece el 3, el 6 y el 9 en esta circunferencia y todos estos 5 datos en esta circunferencia. Pongan atención a lo que sigue, porque aquí está la clave. Muchas veces nos equivocamos porque decimos, es que aquí son 5. ¿5 de cuántos? De 10. Y acá son 3. Pues 3 de 10. 5 y 3 me dan 8, por lo tanto tengo como probabilidad 8 décimos. Pero no es así, vamos a verlo rápidamente, está muy sencillo comprenderlo.
5 décimos, aquí lo coloco, acuérdate que es de esta probabilidad. 3 décimos del lado derecho, esos los voy a sumar. Los sumo y me va a dar 8 décimos. Y a esos 8 décimos le voy a restar la coincidencia que tienen entre los dos eventos. ¿En cuántos coinciden? Pues nada más coinciden en uno. En uno de los 10, ¿en cuál? En el 6. ¿Qué voy a hacer? 8 décimos menos 1 décimo me da 7 décimos. Y esa es la probabilidad de que ocurra, de que yo saque el múltiplo de 2 o múltiplo de 3 y que coincidan, ¿ok? Para reafirmar esto nos vamos a ir directamente, nos dice que 30% de los alumnos les gusta español, el 20% les gusta matemáticas y que al 15% les gustan las dos. Nos vamos a ir directamente a la regla de la suma. La regla de la suma me dice que el 30% está del lado izquierdo, el 20% está del lado derecho y que el 15% es donde coinciden, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo que hice hace rato. 30 más 20 me va a dar 50. Y a ese 50 le voy a quitar los 15 donde coinciden y resulta que la probabilidad final en este tipo de problemas es 35%. Por último, tenemos los eventos independientes. Dice, son aquellos en los que el resultado del primero no influye en el segundo, ni en el tercero y así sucesivamente. Yo tengo, ¿cuál es la probabilidad de que en las dos monedas me caiga cara? Tengo las dos monedas, si yo aviento una y aviento otra o las aviento juntas, una no afecta en la otra. De que me caiga cara en la primera es un medio. De que me caiga cara en la segunda también es un medio. Pero aquí vamos a aplicar otra estrategia diferente. Para sacar la probabilidad final voy a hacer una multiplicación, aquí no voy a hacer la de la suma. Cuando los eventos son independientes se hace la regla de la multiplicación. ¿Cómo? Un medio por un medio, recuerda que la multiplicación de fracciones es directa, 1 por 1 me da 1 y 2 por 2 me da 4. La probabilidad final sería un cuarto. Por último, tenemos este otro ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener múltiplo de 3 y cruz? En un dado, los múltiplos de 3 son el 3 y el 6. Por lo tanto, le voy a poner que son 2 sextos. Y en la cruz, pues obviamente es un medio, está fácil. ¿Cómo resolvemos esto? Como uno no interviene con el otro, el dado no interviene con la moneda, se resuelve multiplicando. Multiplico 2 por 1, me da 2, y 6 por 2 me da 12. 2 doceavos. Recuerda que esto se puede simplificar y lo tienes que hacer. 2 doceavos es igual a 1 sexto. Y con esto terminamos cada uno de los eventos de lo que es este contenido de probabilidad. Espero que hayas entendido y si no, vuelve a ver el video. Y vuelvo a recalcar, sigan estudiando, vamos comenzando el segundo trimestre y queremos que todos los alumnos se vayan preparando para cuando regresemos ya a la escuela, todos sean capaces de resolver cada uno de los problemas matemáticos que les presentamos en la escuela. ¿Sale? Que tengan buena tarde. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. No detenernos. Contuvimos y controlamos la epidemia estableciendo protocolos de prevención en empresas. Reactivamos nuestra economía impulsando la demanda y salvando empleos. Con gran apoyo de médicos implementamos mecanismos de convivencia con el virus. Ayudamos a pymes para créditos por más de 2,000 millones de pesos. Creamos Invest Monterrey. Hoy somos líderes nacionales en recuperación de empleos porque solo siendo libres pudimos cumplirle a la gente. Gobierno Independiente de Nuevo León. Niña, que si entiendo bien andaba entre los 14 o 15 años cuando lo escribe. El diario se va convirtiendo en un Leer un buen libro permite viajar a mundos paralelos y compartir esta experiencia nos lleva a... Hoy en día, en cualquier lista de libros más leídos en la historia de la humanidad, aparece el diario de Ana Frank. Los libros que cambiaron la historia. Lunes, 9 de la noche. Seguimos en contingencia. Recuerda, hay que evitar las 3 C en los espacios. Cerrado,
congestionado y en contacto cercano. Respeto y tolerancia entre géneros. Hablemos de igualdad. La clave para una relación social armónica. Hablemos de igualdad. Sábado 2 de la tarde. Canal 28. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Buenas tardes, bienvenidos sean a su clase de Ciencias 3. Nos acompaña el maestro Ignacio y a sus órdenes Magali Presas. Esperamos que les haya ido muy bien en estas evaluaciones de este primer trimestre. Muy bien, maestra, vamos a iniciar con nuestro repaso de la asignatura de Ciencias 3 Química con los siguientes aprendizajes esperados. ¿Cuál es la importancia de la comunidad científica en la validación de la ciencia? ¿Cuáles elementos químicos son importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo? ¿Y cuáles son las implicaciones en la salud o en el ambiente de algunos metales pesados? Vamos a iniciar con el repaso de estos aprendizajes. Durante esta semana, ustedes en Aprende en Casa tuvieron unos proyectos, tuvieron que elaborarlos, ¿verdad? Vamos a ver la importancia del trabajo científico. Primero, hay que investigar para explicar los fenómenos que ocurren en nuestro entorno y plantear las soluciones. Muy bien, el trabajo científico siempre ha permitido abordar problemas, realizas descubrimientos cuando llevas a cabo estos procesos científicos y llegas a conclusiones de carácter general para poder aplicar de manera diversificada en el planeta Tierra o en el universo también. Correcto, las comunidades científicas son grupos interdisciplinarios donde conviven diferentes científicos. Un ejemplo es la OMS. Muy bien. Por ejemplo, tenemos a nuestro ilustre científico químico mexicano Mario Molina, que sabemos que acaba de fallecer hace poco tiempo, y en palabras del doctor Mario Molina, dice: cuando yo aprendí tenía que memorizar todo. Eso está totalmente obsoleto, la mejor forma es haciendo ciencia, con experimentos, con todo planeado y organizado para que las cosas tengan sentido. Ojo, los proyectos son una manera de hacer ciencia. Preguntas y más preguntas, maestra. ¿Qué es lo que vamos a contestar el día de hoy con estas preguntas? Muy bien, recordemos que usamos el método científico para llegar a tener resultados en una investigación. Todo comienza con las preguntas. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué pasa si falta algún elemento químico en nuestro cuerpo? Cuando un elemento químico se vuelve nocivo para nuestro cuerpo, ¿es posible? ¿Y el exceso de contaminantes me traerá consecuencias a la salud? Muy bien, vamos a ir contestando estas preguntas. ¿De qué estamos hechos, maestra? Si me puede contestar esa pregunta. Claro que sí. Casi el 99% de la masa del cuerpo humano está formado por chon, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, además de fósforo y azufre también. Y solo alrededor del 0.85% está compuesto por otros elementos, como por ejemplo el sodio, el cloro y el magnesio. Pero estamos hablando de chon, de los elementos químicos, ¿verdad, maestra? Oh, sí, claro que sí. Aquí, por ejemplo, tenemos la representación de los elementos químicos usando el modelo de Dalton y después el modelo de Bohr. No hay que olvidar las herramientas que ya aprendimos. Los bioelementos, esta palabra es muy importante porque tiene conexión con lo que estamos contestando en esta pregunta, o elementos biogénicos. Son elementos químicos que están presentes en los seres vivos, no nada más en seres humanos. Podemos hablar de animales, plantas, etcétera. La materia viva está constituida por unos 70 elementos. Y aquí tenemos una representación de la tabla periódica en donde tenemos una identificación por colores de los tipos de elementos o bioelementos que están presentes en los seres vivos.
Muy Maestra. bien. ¿De qué estás hecho? Como habíamos dicho, el 99% del cuerpo está formado por 4 elementos. Sin embargo, hay que clasificar estos elementos. Por ejemplo, los bioelementos primarios son aquellos que son imprescindibles para la vida, como sería el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. El chon, ¿verdad, maestra? El chon. Muy bien, pero también tenemos los bioelementos secundarios que también son muy importantes que estén presentes en los seres vivos, pero en una menor cantidad, como por ejemplo magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro, que vendrían a ser los electrólitos, ¿verdad, maestra? O electrolitos. Muy bien, en aquellas bebidas energizantes Así están es. contenidos. Y los oligoelementos son aquellos que están en cantidades tan pequeñas, pero sin ellos no se pudieran llevar a cabo las reacciones químicas. Uno de ellos es el fierro, manganeso, cobre, zinc, etcétera. Cantidades muy pequeñas, no hay que olvidar eso. ¿Y cómo podremos llegar a poder comparar esas cantidades de esos elementos que están presentes en nuestro cuerpo, maestra? Por ejemplo, el carbono, que representa el 18.6% de la masa en nuestro cuerpo. ¿Cómo podríamos llegar a conceptualizar o a concretar esa cantidad de carbono? Pues muy bien, con el carbono que está en nuestro cuerpo pudiéramos fabricar 900 lápices. La mina del lápiz es de carbono. Muy bien, el azufre representa el 0.25% y sería lo suficiente para poder matar las pulgas de un perro, por ejemplo. Ajá, otro es el fósforo, que representa el 1% en mi cuerpo, pero con él podríamos hacer casi 2.200 cerillos. El hidrógeno y el oxígeno, que obviamente sabemos que formando los dos, una molécula de agua, representan el 9.5% y el 65%. Y dice, si juntamos estos elementos químicos, podríamos llenar un tanque de agua de 38 litros. Muy bien. Con el potasio, que representa el 0.25%, podríamos disparar un pequeño cañón. Y el hierro, que representa solo el 0.006%, podría ser suficiente para forjar un clavo de 7.62 centímetros. De esa manera podemos llegar a concretar un poco la cantidad de esos elementos químicos que hay presentes en nuestro cuerpo. Muy bien, continuamos. Pero, ¿qué pasa si algún elemento químico falta en nuestro cuerpo? Vamos a ver. Comenzamos con los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que es el chon. Se encuentra en hidratos de carbono como miel, cereales, carnes, etc. Pero, ¿qué pasa si nos falta esto? Perdemos grasa, masa muscular, pero podemos desnutrirnos. Muy bien, por ejemplo, el elemento azufre, que se encuentra presente en alimentos como la carne, pescado, huevos, lácteos y ajos. ¿Qué sucede si este elemento químico no está presente en la cantidad que debe de estar presente en nuestro cuerpo? Pues tenemos una acumulación de toxinas o inflamación del hígado. ¿Qué pasa con el fósforo? Este fósforo se encuentra en pescados, mariscos, crustáceos y lácteos, pero si llega a faltar hay raquitismo, fatiga mental y calambres. El calcio, que sabemos que está muy presente en lácteos, espinacas, huevos. ¿Qué pasa si yo no tengo la suficiente cantidad de calcio en mi cuerpo? ¿Qué consecuencias en la salud puedo tener? Pues voy a tener a lo mejor huesos débiles y caries en los dientes. El magnesio se encuentra en las almendras, cacahuates y legumbres. ¿Qué pasa si yo no tengo la suficiente cantidad de magnesio? Pues voy a tener neuralgias, dolor en los músculos, debilidad muscular y estreñimiento. Muy bien, y así podemos observar otros elementos también. ¿Qué es lo que sucedería si no los tengo presentes en mi cuerpo? Pero maestra, ¿somos lo que comemos? ¿Los alimentos pueden ser la medicina o el veneno? Muy bien, es de todos sabido que tenemos una alimentación sana, no tendríamos ninguna deficiencia. Sin embargo, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso ya lo habíamos aprendido. Si nosotros empezamos a comer y comer y comer, aunque sean alimentos saludables, empezamos a aumentar de peso. Pero lo podemos corregir si hacemos ejercicio. Pero además, ¿qué más hay? Sabemos que tenemos el nuevo etiquetado en nuestros alimentos. Todos los alimentos que están empaquetados tienen estas etiquetas y en nosotros ya cabe la responsabilidad en la toma de decisiones sobre qué alimentos voy a consumir a pesar de estos anuncios que están muy claramente en el etiquetado de determinadas circunstancias de exceso de calorías, exceso de azúcares, sodio, grasas trans, etc. Entonces nosotros somos responsables de nuestra propia salud y de nuestra alimentación. Muy bien. ¿Cuándo un elemento químico se vuelve nocivo para nuestro cuerpo?
porque hay algo que dice, no existe veneno inofensivo si este se acumula en nuestro cuerpo. Tenemos por aquí, maestra, la presentación de unos metales pesados, como podemos observar en la imagen, que son el elemento hierro, plomo, molibdeno y mercurio. Estos 4 elementos químicos se consideran metales pesados y llega a ocurrir una situación con ellos que pueden presentarse en una cierta acumulación en nuestro cuerpo y traer consecuencias negativas. Es decir, habíamos dicho que tenemos fierro y algunos de estos elementos en cantidades muy pequeñas, pero si se acumula, no se elimina, entonces vamos a tener problemas de salud y es lo que se conoce como metales pesados en nuestro cuerpo. Es muy importante que las vías de entrada de estos metales pesados puede ser la piel, puede ser inhalarlos, o puede ser también en los alimentos que consumimos. Y sabemos muy claramente que estos metales pesados provienen de acciones propias del ser humano, sobre todo la cuestión industrial, que se adhieren al suelo, al agua o al aire y por lo tanto pues llegan a nosotros los seres vivos, ¿verdad? Claro que sí. ¿El exceso de contaminantes me traerá problemas de la salud? Habría que ver, vamos a ver. ¿De dónde vienen estos contaminantes? Tenemos primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que se desprenden de industrias o de autos. Y los secundarios pues son estos mismos elementos primarios que reaccionan en el medio ambiente y por lo tanto causan pues problemas severos en general en el agua, en el aire o en la tierra y por lo tanto pues vienen a traer consecuencias negativas. Correcto. Muy bien. Algunas propuestas para evitar el impacto en la salud o el ambiente de algunos contaminantes. Uno sería dieta saludable. Uso de bicicleta, no tirar basura en suelos y arroyos. Y de esta manera damos por concluida nuestra sesión de repaso de Ciencias 3 Química y recordar que es muy importante estar al tanto de sus programas de Escuela TV o de Aprende en Casa 2 para poder seguir reforzando nuestros aprendizajes de la asignatura de Química. Los dejamos con Química Divertida. Hasta luego. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Gobierno del Estado de Nuevo León presentó Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. La genialidad tiene montones de amor y genera sonrisas sinceras. Tener síndrome Down es tener el valor del control. Up Down. Miércoles, 8 de la noche. Póntelo. 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 Te lo vamos a decir hasta el cansancio. Si sales de casa, no olvides ponerte bien el cubrebocas, desde la nariz hasta la barbilla. Quítate las excusas. Póntelo. Gobierno Ciudadano de Nuevo León. 3 museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo, todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. ¡Excelente! ¡Gran clavado de Leonardo Castillo! Todos extrañamos estos espacios llenos de vida, deporte y pasión. Que podamos regresar y compartir contigo lo que más amamos depende de ti. Divertidos, son peligrosos, son irreverentes, son mariachi. Canal 28 te invita a disfrutar del docu-reality de la familia Cuellar, Son Mariachi, lunes 8:30 de la noche.
Canal 28. La televisión.